datos sorprendentes del DNA. Número 1. DNA recombinante. El DNA recombinante es una técnica genética que se utiliza para insertar un gen de una especie en el ADN de otra especie. Incluso se pueden insertar genes humanos en el ADN de bacterias, tal y como es el caso del gen de la insulina humana, que se inserta en la bacteria Escherichia coli o E. coli para producir la insulina que trata la diabetes tipo 1. Les voy a explicar cómo se hace el medicamento de la insulina. Primero, como ya lo mencioné anteriormente, se obtiene el ADN del gen de la insulina humana de una célula de páncreas. Una vez que tenemos este gen de la insulina, se va a unir a un vector de clonación, en este caso va a ser un plásmido. Un plásmido es ADN extracromosómico de una bacteria. Estos son los plásmidos, es ADN circular extracromosómico, significa que no forma parte del cromosoma de la bacteria, aunque sí es ADN bacteriano. Una vez que ya se unió el gen de la insulina humana en el plásmido bacteriano, en este caso de la bacteria Escherichia coli, ese gen será expresado posteriormente por la bacteria, produciendo así la insulina humana, la cual será procesada por las industrias farmacéuticas para poder utilizarla como medicamento. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué una bacteria? Pues la respuesta es muy simple. Esto se debe a que las bacterias se reproducen muy rápidamente y entonces muy pronto tendremos una población muy grande de dicha bacteria, la cual podrá producir grandes cantidades de insulina en muy corto tiempo. Wow, ¿puedes creerlo? ¿Te imaginas que tú pudieras crear especies nuevas de animales y plantas en el laboratorio, incluso de microorganismos o virus? Esto es una realidad tecnológica, aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, pero todo eso es posible gracias a esta técnica de genética. Incluso hay algunas teorías de que algunos virus se han creado en el laboratorio. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Comenta y dale like. Si el video llega a los 1000 likes, haré un video completo sobre la técnica del DNA recombinante. Número 2. Tu ADN va cambiando con el paso de los años. ¿Sabías que nuestro ADN está compuesto por alrededor de 3.200 millones de pares de nucleótidos? Una de las cosas más importantes que nos caracteriza a cada persona como únicos es nuestro ADN. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que el ADN que tienes actualmente no es el mismo que el que tenías cuando naciste? Increíble, ¿verdad? Pues así es. El ADN es susceptible a varias mutaciones durante el transcurso de los años, algunas causadas por la exposición a radiación, como por ejemplo cuando te vas a hacer una radiografía o como cuando expones tu piel al sol durante varias horas en la playa. Además, también el ADN puede cambiar debido a la exposición a ciertos virus y otras mutaciones ocurren como un proceso hasta cierto modo natural durante el proceso de formación de una nueva célula. Número 3. Los gemelos tienen el mismo ADN, pero los cuates no. Cuando ocurre un embarazo gemelar, estos dos seres vivos tienen un ADN exactamente igual entre ellos, ya que los dos provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide. Caso contrario al embarazo donde hay cuates o mellizos fraternales, debido a que cada ser vivo proviene de diferente espermatozoide y de diferente óvulo. Por lo tanto, el ADN entre ellos es diferente. Es por eso que los gemelos son muy parecidos entre ellos y los cuates no son tan parecidos entre ellos. Si analizas esto te darás cuenta de que además es imposible que existan gemelos de diferente sexo, porque el espermatozoide solo tiene en su genética un cromosoma X que dará lugar a una mujer, o solo tiene un cromosoma Y que dará lugar a un varón. Por lo tanto, dos gemelos o son hombres los dos o son mujeres las dos. Pero te has preguntado, ¿por qué los gemelos, a pesar de ser tan parecidos, no son 100% iguales entre ellos? Esto tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente sobre cómo va cambiando el ADN a lo largo de los años. Además, también influyen en la apariencia de las personas, aunque no en su código genético, los hábitos de salud que tengan cada uno de ellos. ¿En tu familia hay gemelos o cuates? Cuéntanos en los comentarios. Número 4. El
cáncer es provocado porque ocurre una mutación en un gen que regula el ciclo celular. Así es, el cáncer no es más que una desregulación en la velocidad en la que ocurre el ciclo celular. Pero, ¿qué significa esto? Significa que una célula cancerosa se dividirá más veces en un determinado tiempo que una célula normal que no es cancerosa. Por ejemplo, supongamos que hipotéticamente una célula normal se divide 10 veces en una hora. En esa misma hora, una célula cancerosa se habrá dividido 100 veces, o 500 veces, o 1000 veces o más veces. Depende de qué tan avanzado esté ese cáncer. Hay genes que se encargan de regular esta velocidad de reproducción y cuando alguno de ellos sufre alguna mutación, es muy probable que comience a desarrollarse el cáncer. Los genes más importantes en la regulación del ciclo celular son el gen P53 y el gen que produce la proteína retinoblastoma. Pero, tú te preguntarás, ¿por qué es tan difícil eliminar el cáncer? Pues esto es porque los tratamientos no son selectivos hacia las células cancerosas, por lo que también atacan a las células sanas, lo cual aún es un gran desafío a resolver por parte de los científicos. Número 5. Algunos virus se fusionan con tu propio ADN. ¿Puedes creerlo? Esto se debe principalmente a que los virus, para poder reproducirse, que correctamente se dice replicarse, necesitan de la maquinaria celular del huésped que infectan. En algunos casos se pueden replicar sin formar parte del ADN del ser que infectaron. A esto se le llama que se encuentran de manera episomal, pero eventualmente el ADN de ciertos virus se fusiona con el ADN de la célula que infectaron, pasando de esta manera a ser parte del ADN del ser vivo que infectaron. Sorprendente, qué fascinante es el mundo de la genética. Si te gustó el video, regálanos un like y sigue siendo parte de esta comunidad de científicos.